A todos humanos bellos y a los demás también. Gracias por acompañarme en este nuevo videito. Y en esta ocasión les traigo en realidad mi refutación al manifiesto de la libertad de Lucifer. Este tema resulta curioso porque hay una enorme cantidad de adoradores de Lucifer en este momento que lo consideran la luz, la libertad, la rebeldía. Pero cuando les preguntas, ¿y qué es lo que propone Lucifer? ¿Cuál es su plan? ¿Qué- ¿Cuál sería su orden mejor que el orden? Y pues ahí llegan, y en el caso de que sean luciferinos o luciferanos o como se quieran llamar, de sendero izquierdo recurrirán a el dogma que enseña el luteranismo izquierdo, que sería esto de que hay que ser graciosamente luciférico, que sería básicamente ser un asqueroso troll y supuestamente ese es el camino a la libertad. Eh, Bien, este tema comenzaría con algo así que podríamos quizás llamar el tetraedro crístico. El fractal de conciencias, que es un universo o cualquier universo, comienza con un tetraedro. El uno se vuelve 3 en el siguiente nivel y eso comienza el fractal. En el caso de los universos, cada universo comienza con un espíritu que es de la orden de Micael. Los Micaeles son llamados hijos paradisíacos, eh, son espíritus, almas, que han pasado las pruebas necesarias para ser aptos como regentes de universos en el universo central de luz y vida. Para poder dimensionar esto, habría que imaginar que todos los universos forman una galaxia y esa galaxia tiene 7 bracitos y cada brazo tiene una propia frecuencia, entonces todos los universos dentro de un solo brazo tienen ofrecen el mismo tipo de experiencia sin importar el tipo de universo, o más bien esa sabiduría prevalece sobre el universo sin importar las proporciones. En el mismo cuadrante en el que estamos nosotros pueden haber universos en donde nunca existieron seres biológicos, podrían ser seres metálicos, podrían ser plantas que pueden caminar, podrían ser simplemente conciencias nebulosas, conciencias solo galácticas, y etcétera, 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 la infinidad de posibilidades que pueden haber de universos. Pero en nuestro caso, nosotros estamos en el cuarto brazo y eso significa que nos rige la cuarta conciencia y por eso prevalece tanto en nosotros el sentido de la búsqueda de equilibrio, de tratar de que todo esté ordenado a nuestro alrededor. Esa es básicamente la razón de por qué predomina el sentido del orden, ya sea mi orden, el orden que me muestran o el verdadero orden que rige todas las cosas, que sería la Trinidad que hay ahí en el cuarto chakra. Eh, la Trinidad de Micael correspondería a la divinidad de lo femenino, la divinidad de lo masculino y la divinidad de lo neutro, de lo absoluto. El representante de Micael en esa Trinidad, técnicamente hablando, sería Gabriel. Gabriel es el autosacrificio. Gabriel es el que conocemos por cumplir misiones. De hecho, hay todo un cuento relativo a Gabriel y sus apariciones. Hay un libro muy bueno que se llama La conspiración de Gabriel, en donde nos muestran todas sus apariciones, todas las veces que intervino, y se vuelve bastante claro que varias de esas intervenciones, si es que no todas, solo cumplen fines políticos y no parece que realmente haya sido el mismo ángel o haya sido un ángel realmente
el protagonista de la historia o incluso que las historias sean reales. Rafael sería la divinidad de lo masculino cuando nuestro Micael decidió encarnar en nuestro planeta como su séptimo autotorgamiento, que sería cuando fue Emanuel Sananda, Zoroastro, Zaratustra, y no un rabino hebreo, sino que un sabio persa en el gran imperio persa que cambió muchas cosas de ese tiempo, como el calendario, como la prohibición del sacrificio de animales, lo que terminó derivando a que los hebreos practicaran este sacrificio masivo de animales para el bajo astral en una fecha específica que sería el Yom Kippur, que lo hacen todos los años. Y Rafael fue el que quedó en la posición de Micael mientras él estaba encarnado acá. Y quedaría lo divino femenino, que sería el arcángel Samael, que sería el que más tarde se haría llamar Lucifer. Por esto, en los textos dice que Lucifer era una estrella de la mañana. Serían tres estrellas de la mañana y cada una estaría a cargo de un tercio del universo. Y esa sería la razón de por qué la caída de Lucifer causó que un tercio de las estrellas del cielo cayeran. O vale decir que hubieron muchos miembros del sector de él que lo siguieron en su rebelión. La razón principal de por qué lo siguieron tanto no es porque tuviera razón, sino porque llega un momento en los niveles, en las densidades del universo, en que hay tan poca oscuridad, en que la mentira ya queda erradicada y las palabras de Lucifer fueron tomadas como verdaderas automáticamente porque venían de un ser de una muy alta jerarquía. Estamos hablando de que si el universo tiene siete densidades y la octava, el sonido completo del universo es Micael, en la séptima densidad, lo más alto de ese nivel serían los tres arcángeles y después vendrían las fractalizaciones de ellos mismos, pasando por las 72 frecuencias de la voluntad luminosa y neutra, y de ahí se va fragmentando la luz y va ganando todas las formas que conocemos, se va mezclando con la oscuridad y surgen muchas más formas y sigue avanzando el asunto. A grandes rasgos, el manifiesto de la libertad de Lucifer tiene tres argumentos. El primer argumento es que Dios no existe porque ninguno de los que han llegado a él han vuelto. Así que es una gran farsa. Dios se come a las criaturas que llegan a él y más o menos desde este argumento ya nos comienza a aparecer los tintes de la pobre Sofía con esto del demiurgo fagocitador. Que un ser de la séptima densidad de un universo diga que Dios no existe cuando tiene contacto directo con Micael, que es lo más cercano a Dios que tiene un universo, es bastante curioso, aunque se podría considerar válido porque ese Micael podría ser simplemente un títere y realmente no existir un Dios. Por ahí te la creo. Pero como les explicaba en el comienzo, solamente somos un universo en un brazo de una galaxia de universos. Y este tema tiene que ver con una frase que aparece en la Biblia que dice, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Esas palabras fueron de Emanuel Sananda, Zoroastro, y se refiere a que para poder salir de este universo de la cuarta frecuencia y pasar a un universo de la quinta o pasar directamente al universo central de luz y vida, hay que primero superar la octava del universo, tienes que lograr tener una frecuencia mayor que la de Micael.
Y si lo logras, tu densidad, por ser ya más ligero, más liviano, no te va a de hecho, y más grande, no te va a permitir volver a este universo. Ya no perteneces a esta densidad, superaste este nivel. Y es lógico que los que logran eso no vuelvan. Así que podemos descartar el primer argumento del manifiesto de la libertad de Lucifer. El segundo argumento dice que el plan divino es muy lento y que por eso lo correcto es intervenir. Al hablar de que el plan divino es lento, refiriéndose a este tema de que cada quien tiene la libertad de crecer o no crecer al ritmo que cada uno le parece, y, y se existe en la densidad en la que se merece existir por lo que ha llegado a ser nuestra alma, y equivalente a eso es el tipo de envase y, y realidad que podemos usar para poder adquirir más experiencias y entender mejor de qué se trata el juego de existir. La percepción de la velocidad del tiempo es relativa al observador. Lo que llamamos tiempo en realidad es la velocidad de decodificación de la información que nos llega y la recodificación de la misma para hacerla entendible para nosotros mismos. Esa velocidad tiene un ritmo, tiene un tiempo. Es la velocidad con la que se actualiza el presente. Básicamente eso es la conciencia misma. La conciencia es el fenómeno por el cual la información es enviada con una intención y regresa a través del magnetismo con más información. Y al ser comparada la antigua información con la nueva información y sobreescribirse, se genera una nueva alma, un nuevo ser. Es la misma, pero con unos pequeños cambios, está actualizada. Y ese juego constante, eterno, del eterno retorno de la información, genera lo que entendemos como la conciencia y el eterno presente, el estar allí todo el tiempo porque la información nunca se detiene, la actualización nunca se detiene. Eh, explicar más a fondo el tema de cómo funciona el tiempo, creo que sería conveniente explicarlo en un capítulo en donde explique cómo funciona el átomo realmente. Pero eh, espero que sea suficiente la idea de que el tiempo es relativo al observador, así que realmente lo lento que él ve es por estar mirando para abajo y no estar mirando en su misma realidad, aunque técnicamente hablando las realidades que están abajo son más rápidas que las de arriba, así que realmente este argumento no se entiende. Eh, el tercer argumento es que las jerarquías disfrutan, gozan de su posición de privilegio, y lo único que hacen es disfrutar con el sufrimiento de los demás seres. Este argumento tiene dos formas de refutarlo. La primera sería la naturaleza del propio sufrimiento, que como el gran Buda nos explicó, yo puedo llegar y cortarte una mano y te va a doler porque te corté la mano, pero cuánto tiempo tú sufras porque te falta la mano es cosa tuya. Lo que significa que el sufrimiento es opcional y la verdadera realidad es el tema del dolor. El dolor hay que entender que es necesario. Si no existiera el dolor, yo metería la mano al fuego y no la sacaría hasta que se caiga carbonizada al piso, porque sin dolor yo no sé que estoy dañando mi cuerpo. El otro aspecto del dolor es el crecimiento. Cuando sobrepasas tus límites, cuando sobrepasas lo que eras, va a haber dolor porque estás rompiendo barreras. Hay barreras que vale la pena romper,
hay otras barreras que no vale la pena tocar, y básicamente ahí está el juego de la evolución, saber elegir correctamente. El tema de por qué las jerarquías permiten el sufrimiento o el dolor, pues es porque tiene relación a este tema de que las densidades superiores son preexistentes a las que contienen. Entonces, lo que está contenido por otra densidad es algo así como una precuela lógica. Todo lo que surge allí, desde el estado cero, subiendo a uno 2 3 y evolucionando, cuando llega a su número máximo pasa a ser la otra densidad, que es como lo que está sucediendo ahora con el sistema solar, en que vamos a pasar a la cuarta densidad, porque nuestra frecuencia ya está rozando el do de la escala de frecuencias de la 4D. Eh, Esto de saber, no es que sepas el futuro, sino que sabes el presente, sabes cuáles fueron las consecuencias de lo que se hizo en el pasado, porque se reflejan en tu presente. Entonces hay cosas en las que se puede ayudar y se puede salvar, y hay otras cosas que son inevitables. Eh, Esto me recuerda a este video que hay en donde hay una ovejita que cayó en un hoyo y unas personas hacen el esfuerzo de sacar la oveja, y cuando la sacan, la oveja da dos saltos y cae a otro hoyo. Más o menos ese es el tema. No saco nada con tomar a alguien que está caminando hacia el precipicio y alejarlo del precipicio si lo primero que va a hacer será darse vuelta y mirar hacia el precipicio y volver a caminar para allá. Hay cosas que no, simplemente no podemos evitar, que nos lleva al tema principal del asunto, que es por qué Lucifer se fue en esta volada, por qué cayó en el orgullo de sostener estas cosas. La, la historia cuenta que había un planeta llamado Satien. Este planeta era reptiliano, su gente era muy oscura, tan oscura, tan ambiciosa, tan nefasta, que sucedió que la oscuridad misma que producían ellos se volvió una enfermedad física. Y esta enfermedad es lo que nosotros entenderíamos como ambición. Lucifer este planeta estaba en el tercio de universo de Lucifer. Lucifer conversó con las jerarquías varias veces y le explicaron de mil y una formas que no había forma de salvar ese planeta, que no había nada que hacer. Pero el arcángel Samael era la misericordia, era la misericordia encarnada como un ser, la misericordia pura de la divinidad. Así que simplemente no pudo soportar la idea. Y desobedeciendo a las jerarquías, igual bajó para intentar ayudar. Contactó a un científico del planeta que se llamaba Mefistófeles. Este científico fue uno de los primeros en darse cuenta de la presencia de esta enfermedad, que no era fácil de detectar porque no era una enfermedad física, así como la entendemos, sino que era una enfermedad etérica, y había que usar instrumental para detectar lo etérico para poder verlo, algo así como los instrumentos que usan los que buscan fantasmas, una cosa así. Y sería mucho más efectivo si lo que estuvieran buscando fueran contrapositrones y no positrones. Eh, Lucifer no contactó directamente, digamos, no contactó directamente a Mefistófeles, lo hizo al estilo ángel, lo hizo guiándolo, lo hizo dándole pistas, mira para acá, oh mira que hay una pista, y ahí como científico fue desarrollando su teoría y todo el asunto, y llegó un punto en que él logró sintetizar incluso esta enfermedad, y sintetizada era como una piedra negra, muy parecido a lo que sería esta piedra que usan para hacer puntas de flecha, no recuerdo cómo se llama.
que la obsidiana. Era muy parecida a la obsidiana. Eh, el plan era algo así como anular la enfermedad como con una especie de vacuna, pero no resultó como debía ser y la enfermedad se potenció y ramificó mucho más rápido, llevando a que no solo enfermara a la gente del planeta, sino que a toda la vida del planeta. Y por supuesto, Lucifer, que andaba cerca, también se contaminó de esta enfermedad. Esto llevó a que todo el planeta se densificara y se compactara sobre sí mismo y terminara estallando. Eh, Cuando Lucifer iba de vuelta, la idea de la derrota, más la enfermedad de la ambición, dio como resultado un orgullo herido, un ego devastado, y de ahí en adelante cambió su nombre a Luz, Lucifer, a Luzferro, el portador de la luz, el portador de la rebeldía, la libertad. Eh, si nos ponemos técnicos aquí con el asunto, eh, el tema de Lucifer realmente no afecta a los mortales. Este asunto llega más o menos hasta las jerarquías que serían administrativos de planeta. Y de ahí para arriba, administrativos de sistema, administrativos de galaxia y todo el rango que hay de responsabilidades para mantener el orden funcionando como funciona. Eh, en nuestro caso, nuestro regente de sistemas, algo así como el regente de constelaciones en donde está nuestro Sol, se llama Satanael, era uno de los más cercanos a Samael, y quizás por ahí de él quizás provenga esto del Satanás, quizás de él proviene el concepto. Satanael y los demás regentes de sistemas se dieron una vuelta por sus sistemas y hablaron con los regentes solares, con los regentes planetarios, con los miembros de la jerarquía de su sector y le dieron a conocer el manifiesto de la libertad de Lucifer, donde básicamente la idea es que el orden está mal, así que haz lo que te plazca, sigue el orden, haz lo que quieras, tú eres el que está a cargo, así que haz lo que quieras. Lo normal es consultar a las jerarquías celestes sobre qué hacer, porque ellos saben cuáles van a ser las consecuencias de lo que se hace. En nuestro caso, eh, Shemiasa, el líder de los Grigori, el líder de los pleiadianos de orejitas puntudas que llegaron a civilizarnos, era el que estaba a cargo de nuestro planeta y como sabemos, como dice el libro de Enoch, eh, le pidió a los suyos hacer un pacto en el que no se arrepentirían de traicionar el orden divino y dieron la orden de tener hijos con los humanos para básicamente apurar el plan divino, ya que lo normal es que hubiera un primer logos y luego un segundo logos y luego un tercer logos, y ya finalizando la tercera etapa tenía que llegar una pareja de humanos primordiales, humanos con toda la genética encendida, que tendrían hijos, y esos hijos, al mezclarse con nosotros, darían como resultado hijos que eran capaces de mezclar los demás colores, ya que hasta ese momento cada color solo podía reproducirse con su propio color. Los asiáticos solo podían reproducirse con asiáticos, los caucásicos solo con caucásicos, la gente de color solo con la gente de color, y los hijos de Adán y Eva, que llegaron a ser un poco más de 1 millón, serían los encargados de lograr eso. Como sabemos, en nuestro planeta la cosa, por la rebelión y por otras razones, no se dio como tenía que ser, y el plan y esta cruza genética se vio interrumpida, y básicamente por esa razón no hay negritos chinos o chinos negritos. Esa mezcla
con la sangre adanita y la raza violeta y la raza amarilla nunca se concretó. Eh, Quizás la cosmogonía de Dragon Ball, este hermoso regalo que nos dejó Akira Toriyama, sea más sencillo, sea a través de esto, sea más sencillo entender todo esto. En Dragon Ball tenemos a los mortales, que son como nosotros, y luego están las jerarquías, pero son como jerarquías del nivel del universo solamente, donde tenemos al Kamisama, donde tenemos al Kaiosama, donde el último y más alto sería Bills, el dios de la destrucción, que nos presentan como algo así como el karma del universo. Y sobre él estaría Mikael, que sería Senosama, el dios del todo, los ángeles, como Whis, que, que cuando destruyen los universos, ellos no son destruidos porque ellos vienen de afuera de los universos, vienen del universo de universos, que serían las jerarquías celestes. Entonces, este tema de Lucifer afectaba desde los dioses de la destrucción hasta los kamisamas. Ese era el tema de a quién le estaban diciendo que no obedecieran el orden. Básicamente este tema es a lo que se refiere el concepto este de comer la manzana del árbol del bien y del mal. Si comes el árbol, si comes del árbol, si comes el fruto del árbol del bien y del mal, pasarás a creer que el bien y el mal existen. Lo que existe realmente es lo correcto y lo incorrecto. Lo que posee coherencia con el orden y lo que no posee coherencia con el orden divino. El bien y el mal son reflejos de la conveniencia del observador y por ende siempre va a haber sesgo de, desde este detallito de que si me conviene o no me conviene que algo sea bueno o algo sea malo. Así que básicamente cada uno de los personajes que se sumaron a la rebelión comenzaron a hacer lo que quisieron. En nuestro caso, acá en nuestro planeta, como sabemos, a Lucifer se nos presenta como Baphomet. Como he explicado en otros videos, Baphomet fue la reunión de tres hermandades oscuras que habían peleándose el poder. Los adoradores de Pan, por un lado, que sería el tema de los cuernitos y las patas de chivo. Los adoradores de Lucifer, supuestamente adoradores de Lucifer, que sería el tema de los senos, la parte femenina, porque él era la divinidad de lo femenino, y los adoradores de Saturno, que serían los que están a favor de Chemiasa, Elo, Iblis, Abrasax o Cronos, o como le quieran llamar, ya que ha usado muchos nombres para seguir siendo adorado a lo largo del tiempo, y que antiguamente el Baphomet directamente estaba sentado sobre un cubo negro. Luego lo cambiaron por una esfera negra que representa la luna negra, que sería Saturno. ¿Por qué Saturno? Como he explicado en otros capítulos, el polo negativo del toroide electromagnético de Saturno está conectado con la -4. Saturno es el sexto planeta, representa la mente del sistema solar. Y a través de ese puente cuántico nos llega una frecuencia enviada por la 4D que es transmitida por los anillos, que es la razón de por qué los anillos se autorreparan, y esa señal viaja por todo el sistema solar y es capturada en la luna y redirigida hacia nosotros. Y eso estimula nuestro individualismo y eso nos hace más egoístas, nos hace más bestias. Y por eso hay dificultad para salir del argumento del ego, del argumento individualista. Mm, en estos momentos eh,
tenemos esta situación en que los samaelianos eh, están en busca de algo que ellos llaman el Cristo rojo, que sería algo así como un Cristo guerrero, basados principalmente en un texto bíblico que dice que su lengua será una espada que vendrá a quemar a los impios. Pero el texto se refiere a la lengua, no se refiere a una espada de verdad, sino que se refiere a que la verdad de sus labios será tan pura que no habrá forma de poder negarlo y los argumentos de la oscuridad van a ser simplemente ridículos. Pero en el tema de los samaelianos, como están haciendo esto de la retención seminal, que a nivel físico sería comprimir un líquido, los líquidos no se comprimen y es muy dañino. Si aguantar un estornudo te puede reventar los tímpanos, falla en los riñones por aguantar la orina, fisuras que pueden llevar a una septicemia por aguantar las ganas de ir al baño en los intestinos. Es peligroso aguantar un líquido en el cuerpo. A nivel espiritual, a nivel de energías, a nivel de fluidos de la manifestación, lo que están haciendo es que a través del deseo sexual y el egoísmo de querer lograr cosas con eso, como que duplican la cantidad de oscuridad que están juntando en el segundo chakra y al no liberar el orgasmo, eh, frenan la luz que iba a salir. En el orgasmo se produce un estallido de luz, una onda de luz, y esa onda de luz limpia el ambiente y por eso suele pasar que luego del orgasmo sentimos amor y suele pasar esto de que, de que salen te amos involuntarios por efectos del orgasmo. Porque cuando se pegó esa onda de limpieza, toda la oscuridad que estaba a nuestro alrededor fue eliminada y lo único que quedamos fuimos nosotros mismos. Y nosotros mismos, como seres de amor, lo único que podemos hacer es sentir amor. Y por eso suele pasar esto del que se te caiga un te amo después de un buen sexo, porque hubo quizá una muy buena conexión. Eh, ¿Por qué es necesario meter este charlatanería del Cristo Rojo en los samaelianos? Pues porque como se van llenando de tanta oscuridad y en el orgasmo no limpian su alrededor, ¿por qué hay que limpiar el alrededor? Pues porque el deseo sexual es un tipo de alimento, es el alimento de lo que llamamos súcubos e íncubos, que serían los demonios sexuales, y el deseo sexual los atrae. Y básicamente por eso la gente que está en estas prácticas tiene tan seguido sueños húmedos. Los inorgánicos en el astral tratan de que liberen esa energía, pero no realmente de que la liberen, sino que de que concentren el deseo. Entonces, como se llenan de tanta oscuridad y son de estos ignorantes que creen que los dones significan elevación espiritual, como sucede con muchos viajeros astral que cree que es prácticamente divino porque puede hacer eso, pasa que tienen experiencias en el bajo astral, se enfrentan con sus propios demonios y, y viven situaciones muy de pesadilla. Y Samael eso lo soluciona diciendo que al igual que Jesús que bajó a los infiernos, tienen que luchar contra sus demonios, pero la verdad es que simplemente todo cae por su propio peso y si si tu alma se está oscureciendo vas a pesar más y si tomas conciencia en el astral lo vas a hacer en un nivel muy bajo, porque tu alma solamente merece andar por ahí. El luferanismo del sendero izquierdo, el luferanismo de lo satánico ya es derechamente un fanatismo por la figura de Lucifer. Satanás y Lucifer serían el mismo personaje. La realidad es que la radiancia y el magnetismo de cada cuerpo son individuales y por ende lo divino de nuestro planeta y lo infernal de nuestro planeta es propio de nuestro planeta y básicamente esa sería la razón de por qué los mediums no hablan con extraterrestres porque nuestro purgatorio no está en conexión con el purgatorio de otros planetas
y por eso no hay extraterrestres en nuestro purgatorio o en nuestro infierno. Y eso lleva a que en nuestro infierno lo que hay son los demonios, los inorgánicos que partieron desde el principio aquí, una cierta cantidad por ahí de elementales oscuros, elementales que se sumaron a la rebelión de Lucifer, que son seres de las jerarquías también, eh, los que llamamos caídos, que serían estos miembros de las jerarquías que llegaron para acá, pero se sumaron a Lucifer y por perder el contacto con el prana, por dejar de alimentarse de la luz de la fuente, pasaron a alimentarse de oscuridad y como dicen los textos de Enoch, cuando vieron que sus hijos morían y más tarde se vieron que ellos también morían, enseñaron formas de comunicación y formas de alimentarlos para que no se perdiera la comunicación y bla, 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 bla. Y de ahí viene nuestra magia negra, el ritualismo, la invocación, el sacrificio, el pacto de sangre y todo ese cuento. Que, por supuesto, también es tema de los reptiles que siempre han sido satanistas desde mucho antes. Lo interesante de esto es que Lucifer, no hay ninguna razón para que Lucifer haya caído a nuestro infierno, en particular, a nuestro planeta. Lucifer cayó, sí, cayó de la gracia, cayó de su nivel de la séptima densidad y cayó a la quinta, bajó 2 octavas, que tiene que ver con la ley de quintas. El- la armonía de quintas es la nota media más una nota más alta o más baja, más otra nota que es 2 tonos más alto o 2 tonos más bajo. Entonces, eh, para él, como ser de séptima densidad, solo podía subir un rango más arriba y volverse postulante a Micael, llegar al universo central de luz y vida y pasar todos los procesos que hay que pasar para llegar a conocer a Dios en su forma personalizada, a conocer al papá de Senosama, y de ahí volver como una criatura de los reinos angelicales y cumplir alguna función relativo a ese tipo de orden. Por ende, él no pudo haber caído más de 2 octavas para abajo, así que tiene que haber caído a la 5D. Y el personaje que sostiene el luferanismo en la 4D es Astar Cherram, que podría ser la precuela lógica de Lucifer de la 4D. Interesante, se los dejo allí. El sendero izquierdo luferano básicamente tiene su fuerte en la noche hiperbórea. Por ahí hay unos gargajos que saltaron cerca, que quizás sería de LLA, con el charlatán de Morfeo de Gea, que sí debo reconocer que en un principio este chico Morfeo estaba rescatando la parte más didáctica, más práctica, más bella que tenía la Noxis Hyperborea, ya que esta Noxis se divide en varias partes. Tiene por un lado el mito de Sofía, tiene un mito que habla de ángeles dándose cuenta de que están sirviéndole al malo en tiempos atlantes y viajan por el mundo construyendo monumentos, pirámides y cosas para de alguna forma romper o detener el falso orden, supuestamente, mientras que los iban persiguiendo y les iban destruyendo lo que ellos construían. Entonces los hiperbóreos, según ellos, se atribuyen la construcción de todos los lugares sagrados, todos los templos y todas las pirámides del planeta, cuando sabemos que eran justamente para lo contrario, eran para restaurar los pilares de la red crística. De hecho, hay imágenes sobre el electromagnetismo de las pirámides y podemos ver que no están lanzando un haz de luz al infinito, sino que lo están frenando. Están creando los vórtices de una malla que está por encima de la atmósfera. Y supongo que eso es lo que les puedo aportar sobre el luferanismo. Básicamente, cada luferano quiere establecer su propio orden. Eh, en nuestro mundo lo podemos ver a través de la palabra que usa.
que el concepto que sería tirano. Todos los tiranos del planeta han sido luferanos, han tratado de instaurar su propio orden a través de la fuerza. Y pues básicamente el problema de esto es que por tratar de curar un mal, te terminas volviendo un mal mayor que el mal que estabas tratando de curar. Cuando llegan al poder, termina sucediendo esto de que se vuelve más importante seguir en el poder que cumplir con los bellos ideales que se tenían. Y para poder seguir en el poder, pues hay que matar a todos los detractores del orden que yo estoy imponiendo, como también a los que defienden el mismo orden que yo, pero son más populares, más atractivos o más carismáticos que yo, porque ellos podrían reemplazarme como líder. Así que a esos también hay que eliminarlos. Y al final el luferanismo se termina volviendo un juego de eliminar lo que me sobra, en vez de ayudarlos a todos a crecer. Pero bueno, esa es la supuesta libertad, la supuesta rebeldía por la que tanto pendejete anda eh, dándole alabanzas a Lucifer, que, como les explico, jamás ha estado en nuestro planeta y realmente no tiene nada que ver con nosotros. Gracias por tu tiempo. Comparte, suscríbete. Eso. Gracias. Hasta la próxima. Bye.